Dios para meditar todo el día, conforme a su voluntad. Y leemos en Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y hoy, por la gracia de Dios, pudimos continuar con el tema de ayer. Y hablamos de dos principios que pudimos o puedo ver en esta palabra, porque podrán haber más, pero los que yo pude ver. Y el día de ayer vimos cuando oramos contrario a su voluntad. Cuando oramos contrario a su voluntad. Y vimos que muchas veces podemos orar en lo que es la voluntad de Dios. Pero esas oraciones pueden ser también lo que mi voluntad quiere o necesita, lo que yo necesito. Pero tal vez Dios, que me conoce mejor y sabe que sus caminos y sus pensamientos son más altos y mejores que los míos, tiene otras cosas para nosotros. Entonces, dimos un pequeño ejemplo de que no es que estemos pidiendo mal, sino tal vez no estamos pidiendo su voluntad para que se haga correctamente y yo pueda entender que debo buscar primeramente su reino y lo demás va a venir por añadidura. Pero el segundo punto es cuando no conocemos su voluntad. Y es importante, la clave de estos dos versículos es conocer la voluntad de Dios. Porque dice que tenemos la confianza en Jesucristo, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero aquí añade conforme a su voluntad, Él nos oye. No es pedir cualquier cosa por pedir, sino cualquier cosa conforme a su voluntad. Y ya dice que sabemos que Él nos oye. Lo primero, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero sabemos que las tenemos, las peticiones que hayamos hecho. Entonces no es solo pedir, sino también entender que Él nos oye y también nosotros saber que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero la palabra clave aquí es conforme a su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es muy importante. Y esta frase sí que tiene que ser mella en nuestra vida. Y muchos a veces en sus oraciones están diciendo: Señor, haz esto o haz aquello. Señor, te pido por tal cosa. Señor, por favor, tal otra. Si es tu voluntad. Y si la Biblia nos enseña que hay un tipo de oración, porque hay 9 tipos de oraciones en la palabra. Uno, donde es orar y pedir la voluntad de Dios, como Jesucristo mismo lo hizo en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y hay veces no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y hay veces no sabemos si tenemos que marchar de una ciudad, a veces se tiene que orar si es la persona correcta para formar una relación, si se abren 3 puertas de empleo y no se sabe cuál tomar, y ahí es donde debemos pedir la voluntad de Dios, por un traslado, por muchas cosas que no son muy claras en la palabra de Dios. Ahí hay que pedir la voluntad de Dios para que Él nos ayude, pero en muchas no, porque la palabra de Dios ya deja explícita la voluntad de Dios. O sea que cuando oramos: Señor, si es tu voluntad para todo, está incorrecto. Usar esta expresión en una oración cuando la palabra de Dios ya indica que aquello por lo que estamos orando sí es su voluntad. Esto significa que estamos confesando que no creemos la palabra de Dios y ese tipo de oración no va a funcionar. ¿Cuál no va a funcionar? Cuando yo no conozco la voluntad de Dios, que es lo que estamos viendo en este tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es la voluntad de Dios?
Pues la palabra de Dios es su voluntad. Debemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros en la Biblia, porque la Biblia es la voluntad de Dios, su pacto, su nuevo pacto, nuevo y mejor pacto, su testamento, su nuevo testamento, es la voluntad de Dios para nosotros. Porque a través de él, del pacto de la gracia, el nuevo pacto que tenemos nosotros, tenemos la provisión para todo. Y Jehová, el Señor, se manifestó a nuestras vidas como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Shalom, Jehová Sidkenu, Jehová Sama, Jehová Roy. El yo soy del antiguo pacto se nos manifestó en el nuevo, se nos manifestó en el nuevo pacto como Jesús. O sea que Jesús es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra victoria, nuestro santificador, nuestra paz. Él es quien nos justifica, Él es quien nos da de su presencia, Él es quien nos guía. O sea que ya conocemos la voluntad de Dios. Orar por provisión es la voluntad de Dios. Orar por sanidad es la voluntad de Dios. Orar por victoria, porque somos más que vencedores, porque Él pelea nuestras batallas. Orar porque querramos santificar nuestras vidas y consagrarnos cada vez más a Él es la voluntad de Dios. Pedir la paz de Dios para nosotros, para el mundo, para Israel, para nuestras familias, nuestros hogares, es la voluntad de Dios. Su justificación, y que los que le amamos y le seguimos y le obedecemos, Dios haga justicia en todas nuestras vidas, es la voluntad de Dios. Pedir que su presencia nos acompañe a todo lado es la voluntad de Dios. Decirle que tú eres mi pastor y nada me falta, pedir que Él nos guíe, es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia nos muestra de qué es la voluntad de Dios. Así que no en todas las oraciones nosotros podemos estar diciendo, Señor, si es tu voluntad, porque eso lo único que marca es un desconocimiento completo de quién es Dios, de quién es nuestro Padre, de en qué familia estamos nosotros, de en qué pacto entré yo. Y en un pacto hay dos partes, y una entrega algo y la otra entrega lo otro. Y en este pacto salimos a ganar tú y yo porque entregamos solamente nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestro camino a la muerte, nuestro destino total, que era la paga del pecado, era muerte, nuestras necesidades. Y Él nos entregó, por el contrario, salvación, vida, provisión, gozo. Él nos da lo mejor en esta parte de acuerdo, de pacto, de testamento. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, así como nosotros lo anhelamos para los nuestros. Nosotros debemos encontrar en la palabra una escritura que revele la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué estamos pasando hoy? ¿Qué necesidad tengo? ¿Por qué necesito orar? La escritura, la palabra de Dios siempre me va a mostrar un versículo que me hable de ello. Y cuando yo tenga ese versículo, luego me presento ante el trono de la gracia, al Padre a través de Jesucristo sin temor alguno, ante Él. Porque dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Yo entro confiadamente al trono de la gracia. No confianzudamente, como digo, confiadamente. Cuando oramos por lo que la palabra de Dios nos dice que es su voluntad. Entonces ahí, cuando yo oro, conforme a lo que la palabra de Dios dice que es su voluntad, entonces ahí sí sé que Él me va a oír. Y cuando sé que Él me va a oír, entonces también sé que voy a tener las peticiones que le pido. Y gloria a Dios, porque tenemos que saber que vamos a tener todo lo que le pidamos a Dios si oramos conforme a su voluntad. Totalmente diferente al tiempo con Dios para meditar todo el día de ayer. A veces nos podemos equivocar pidiendo la voluntad nuestra y no la de Dios, pero en otras tenemos la certeza, la convicción, la firmeza, la revelación
el entendimiento, la sabiduría de cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Todo lo que tenga que ver con estas tres características es la voluntad de Dios. De Dios viene solamente lo bueno, viene lo agradable y viene lo perfecto. Porque ese es el Dios. Dios es bueno. En todas las maneras Dios es bueno. Entonces, de esta manera, quiero invitarte para que oremos hoy y le podamos pedir a Dios conforme a su voluntad. Y decir hoy, Padre, cada día estoy conociendo tu palabra y eso indica que estoy conociendo tu voluntad. Desde hoy aprenderé a buscar un versículo que hable de mi necesidad y de tu respuesta para pararme ahí y, como dijo Jacob, no irme de ese lugar hasta que no recibamos la bendición, porque tú cumples lo que prometes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias, Rey de Gloria, porque esa es la confianza que tenemos en ti. Eso dice este versículo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que yo tengo en ti, amado Rey. Que si tú moriste en una cruz por darme salvación, también a través de mi salvación, no solo recibí ello, porque la gracia es inmensa. Recibí también sanidad, provisión. Yo recibí paz, Señor, justicia, santificación, tu presencia, tu guía, tu victoria. 33 cosas que recibí en la cruz cuando te recibí como Señor y Salvador. Por eso ayúdame a entender, Padre, que el enemigo nos ciegue el entendimiento para que yo pueda crecer a la estatura del varón perfecto y mi fe cada vez sea más fuerte y mi confianza se fortalezca cada día más y tenga esa certeza de que he pedido conforme a tu voluntad. Gracias por esta mañana, mi Rey, gracias por este día y por todo lo que tú has hecho, haces y harás por mí, mi Rey precioso. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por un día más de vida. En el nombre de Cristo Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan todos un excelente día tomados de la mano del Señor y continúa pidiéndole al Padre conforme a su voluntad, porque seguro que Él te oye y seguro que recibirás lo que le estás pidiendo. Un abrazo fuerte. Así peleo mis batallas, vamos. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.